Damos la bienvenida a Anabela Quiroga. Ella es periodista, redactora de la sección económica y especializada en negocios del diario Clarín. ¿Cómo estás, Anabela? Bienvenida. Silvio Sacomani te saluda. Hola, Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, también. Bueno, sí, todo bien. Me alegro mucho. Muchas gracias por atendernos, muy amable como siempre. Bueno, el primer punto que vamos a abordar tiene que ver con el derrumbe del consumo, ¿sí? En el mes de agosto, que cayó un 17%, es el peor registro en los 10 años, ¿no es cierto?, en los últimos 10 años. ¿Qué nos podés comentar al respecto y fundamentalmente en qué rubros cayó fuertemente de esta manera, ¿no es cierto?, el 17% el consumo? Claro, esa es una medición que realiza la consultora Esentia, que ellos lo que miden son los productos que se venden en comercio minorista, básicamente supermercados y tiendas de autoservicio. Uh-huh. Entonces, es específicamente eso lo que están midiendo y tal como vos decís, en agosto el registro les dio una caída del 17%, que es el más fuerte al menos en 10 años. Uh-huh. Ya venía cayendo el consumo a lo largo de todo este año, acumula aproximadamente una baja del 10% en 8 meses, y ahí te diría que lo más llamativo es que mientras hay otros sectores de la economía que empiezan a dar algunas señales tenues de reactivación, en este punto, que es el consumo masivo, eso no está pasando. No está aconteciendo. No está pasando, sino que tampoco va a pasar en los próximos meses, ¿no? Las proyecciones ahí nos hablan de que tenemos que prepararnos para resultados negativos también, tanto para septiembre como para octubre y noviembre. Siempre cuando estás haciendo la comparación entre lo que se vendió en agosto del año pasado, por ejemplo, y lo que se vendió este agosto, ahí es donde la caída... Interanual, decís vos. Interanual, siempre, ¿no? ¿Y mes contra mes? Mes contra mes no miden ellos ese tipo de consumo, eso lo mide el INDEC, pero con un poco más de retraso. Y ahí sí hay una leve recuperación, pero para poder hacer un análisis más certero, y hay acabado, que ver siempre la medición interanual. Claro. ¿Y por qué la expectativa? Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué va a seguir cayendo el consumo si ahora lo que estamos viendo es que la inflación va cediendo, aunque todavía hay inflación, pero bueno, menos de la que había hace un año? Recordemos que el año pasado la inflación de agosto del año pasado fue de 12,4%, la de este agosto fue de 4,2%. Y bueno, hay menos inflación y algunos salarios, sobre todo los salarios registrados, en los últimos meses ya empiezan como a empardar la inflación, en algunos rubros hasta ganarle un poquito. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser que si esos números dan mejor, el consumo masivo de peor? Bueno, eso tiene que ver con que estamos comparando contra lo que pasaba hace un año. Lo que pasaba hace un año, recordemos, habían pasado las PASO, había ganado Milei en esa primera contienda electoral, había sido una gran sorpresa que sacara 30% de votos, y entonces empezó a haber mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser el año electoral y lo que se venía, y ahí se juntaron dos factores. Por un lado, el temor ante el desconcierto. Claro, recordemos que Massa obtuvo un 33%, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Claro. O 35%. Sí, y entonces ahí lo que pasó fue que la gente, ante el desconcierto que no sabía lo que se venía, recordemos que Milei en ese momento hablaba de cerrar el Banco Central, dolarizar, todas cosas que después, se fueron acomodando, no resultaron ser tan así. Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, y veía sobre todo esto, una progresión de la inflación que parecía no tener techo en ese momento. Entonces, ¿qué hacía? Los pocos pesos que uno tenía, iba y se los gastaban, y estoqueaban. Claro. Iban a los supermercados y llevaban cosas porque pensaban, bueno, prefiero comprar y comprar 4 de estos porque el mes que viene o la semana que viene va a ser más caro. Todo eso se potenció justamente por el personaje que nombraste, Sergio Massa, que era ministro de Economía, y que puso en marcha su versión del plan Platita, que era, también volcar más dinero al mercado, ¿no? Para favorecer sus chances electorales. Seguro. Entonces, cuando vos ves los números del año pasado el consumo crecía en agosto, en septiembre,
11, 10%. Contra ese consumo estamos comparando y ahí es donde vemos una baja del 17%. Porque ahora lo que cambió es que ahora nadie estoquea. Ahora, como la perspectiva es que la inflación se va atenuando, bueno, la gente compra lo que necesita. Tampoco porque tampoco le sobra la plata, ¿no? No, es que el año pasado sobrara, pero quiero decir, ahora ya no tiene esa sensación de que la plata te quema, que todo va a ir aumentando así sin frenos. Entonces, bueno, el que tiene alguna capacidad de ahorro, justamente trata de volver a ahorrar, de invertir en algún instrumento como para preservar un poco el poder adquisitivo y ya no se consume de ese modo. Así que hay que esperar que de acá, por lo menos hasta noviembre, los números de consumo interanuales sean negativos y recién a partir de diciembre, enero, podríamos ver datos positivos. Bien, acabas de dar una explicación extraordinaria de lo que aconteció. Bueno, gracias. Sí, totalmente. Sí. Porque, claro, en lo personal me desasnaste totalmente y rotundamente. A ver, yo recuerdo muy bien, allá el año pasado cuando Sergio Massa era ministro de Economía y bueno, el candidato a presidente de la Nación, es cierto, los pesos quemaban. Y como la inflación era tan importante y el poder adquisitivo caía tanto, y la gente tal vez no le alcanzaba para volcarse al dólar, ¿sí? Directamente iba y se estoqueaba en productos no perecederos, en alimentos no perecederos básicamente. Y eso hoy no está aconteciendo porque, digamos, también que el peso increíblemente se apreció, ¿no es cierto? Claro, si vos ves la dinámica de lo que ha pasado desde el cambio de gobierno hasta ahora, tenemos una inflación que ronda el 94%, y cuando ves cuánto se movieron los dólares, decía, no es solamente que el dólar oficial no se mueve porque el gobierno lo tiene pisado sí, con el Crawling Peg, en este 2% anual, sino que los dólares paralelos tampoco se mueven, o se mueven muy poco. O sea, subieron los dólares paralelos, incluyendo el dólar blue, 35-40% contra una inflación del 94%. Ahí hubo como un cambio de dinámica. También es cierto que, bueno, cuando asumió Milei hizo una devaluación muy fuerte del 160%, y ahí arrastró con él un montón de precios que subieron por demás, subieron para cubrirse, digamos, y que después dejaron una base alta, y que eso hace que ahora ciertos precios ya no suban tanto, y bueno, y los dólares quedaron ahí como demasiado altos al principio y se fueron reacomodando, y ahora estamos viviendo esto que nosotros llamamos un veranito cambiario, donde el dólar no sube. De hecho, en lo que va de septiembre, este dólar que te digo, tanto el dólar MEP como el conta con liqui, bueno, baja 5% en promedio en lo que va del mes, un mes para el cual esperamos una inflación de 3,5 seguramente. Claro. Y esto también tiene que ver, considerás, con la aspiradora de pesos. Tiene que ver con que el gobierno dejó de emitir, sí, como venía el gobierno el año pasado emitía, el otro gobierno a mansalva, este gobierno dejó de emitir sacapesos del mercado, y también con que, ¿te acuerdas que hasta hace unos meses había como una pulsión ahí en el mercado de decir, bueno, ¿hasta cuándo van a poder sostener esto del crawling peg o de la devaluación mensual del 2%? Y si estábamos en mayo, se pensaba, bueno, llegarán hasta julio, hasta agosto. En agosto, cuando dejen de entrar los dólares de la cosecha, van a tener que corregir. Bueno, finalmente eso no pasó, y ahora el gobierno, y en este presupuesto que presentaron días atrás, sí, dan la pauta de que no van a tocar el crawling peg. O sea, tendría que ocurrir una catástrofe, sí, para que se moviera. Y el mercado se terminó de convencer de que eso no va a pasar este año. O sea, que vamos a cerrar el año con estos aumentos del 2% en el dólar oficial. En el dólar oficial, claro, exacto. Y con y entonces eso también te baja las expectativas respecto de lo que pasa con los dólares alternativos. Y si eso te hace pensar que, bueno, como los dólares alternativos no solo no suben, sino que bajan, mientras tanto el que tiene pesos, por ahí le conviene más apostar al peso, aunque sea en un plazo fijo, que le paga lo mismo que la inflación o tal vez menos, pero le da una mínima ganancia contra un dólar que no le da nada. No, el dólar va bajando. Claro, está claro. Ahí eso incide también, ¿no? Ahora,
Con respecto a lo que sostiene el ministro de Economía Caputo, que los dólares financieros van a converger en el costo del dólar, en la cotización del dólar oficial, ¿sí? ¿Cuál es tu parecer? Y eso parece una meta demasiado ambiciosa. Uh-huh. De hecho, si vemos los números del presupuesto, el presupuesto, por supuesto, se fue haciendo a lo largo de varias semanas, no es que lo diseñaron la semana pasada, ¿no? Sino que fueron armando proyecciones a lo largo de los meses, y hay ciertas pautas en el presupuesto que te hacen ver que lo habrán terminado o habrán consolidado el presupuesto en julio, cuando todavía se pensaba que ellos pensaban, el gobierno pensaba que la inflación iba a bajar más todavía de lo que bajó. Bueno, eso no pasó. Y en algún momento el propio Caputo dijo que esperaban que para fin de año la inflación estuviera al mismo ritmo del dólar, y en 2%, y eso es algo que nadie está viendo ahora. Como te decía, este mes se espera que dé 3.5, sí. Y los meses siguientes más o menos ahí. O sea, cuando ves las proyecciones del mercado, nadie está viendo abajo de 3 de acá a diciembre. Sí para el año que viene, pero no este año. Bien. Y cuando te fijas lo que pusieron en el presupuesto, en el presupuesto pusieron la misma meta para inflación que para el dólar el año que viene. 18%. Sí, 18%. Sí. Es la meta. Tanto para inflación como para dólar. ¿La ves muy ambiciosa esa meta del 18%? No vi nadie que tuviera ¿no? una meta similar. Cuando hablas con las consultoras respecto a la inflación del año que viene, más o menos promedia un 40%. Podría ser que sería 40%. Brillante, yo lo firmo ahora. Claro. ¿Vos no lo firmás? Claro, ¿te imaginas? Y sí, porque el año pasado tuvimos 211. Este año, tal como viene caminado, si no hay sorpresa, vamos al 120. Sí. Si el año que viene bajamos a 40, bueno, sigue siendo una inflación alta, porque que la inflación esté a 40 quiere decir que estará más o menos en el 2,5 por mes, en promedio. Sigue siendo una inflación alta. Ahora, que sea de 18, como dice el gobierno, bueno, es recontra optimista. Sí. Pero bueno, como decían varios analistas hoy, en general los presupuestos son optimistas, ¿no? Cada gobierno hace un presupuesto optimista, bueno, un poco porque es su forma de comunicar al mercado lo que espera. El problema es cuando ya se pasan de optimistas, claro, y ya el mercado se vuelven... Mira con desconfianza. El mercado les pierde la confianza. Claro, exacto. Javier Manzano te va a consultar, Anabela. Hola, Anabela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, yo te cambio un poquito de tema y te llevo al blanqueo, ¿no? El gobierno habilitó justamente inversiones para que se puedan comprar más bienes sin pagar multa. ¿Es estrategia o manotazos de ahogado? O casi ahogado. Porque no estamos recibiendo dólares frescos. No, está claro que la intención del gobierno no es tanto recaudatoria, esta vez como ha ocurrido con blanqueos anteriores, sí, sino, bueno, lograr cierto ingreso de divisas de la forma que sea, y cada vez lo van acomodando para que, hoy lo dijo Caputo así claramente, o sea, todos los que quieren blanquear sin pagar la multa lo pueden hacer. Hay un montón de formas de blanquear sin pagar la multa. Al principio del todo se suponía que se podía blanquear hasta $100.000 gratis, sin multa. Pero después le fueron sumando capas, y resulta que eran esos $100.000 y eran billetes que uno deposita, digamos que tenía bajo la cama y lo deposita, pero también si compra si los invierte en si tiene otros 100.000 y los invierte en algunos instrumentos que el gobierno eligió, y ahora resulta que también si compras hasta celulares, puedes comprar un celular y bueno, declarar que lo compras para trabajar, que la mayoría de la gente lo usa para trabajar, es decir. Así que bueno, el gobierno ahí quiere que el blanqueo funcione, que cada vez más gente se sume, y lo que muestran los datos hasta ahora es que hay mucho blanqueo chico, ¿no? Blanqueo de menor de a $1.000.000. Sí. Claro, muchas cuentas que se están abriendo ahí, y se estima que se depositan por día $150 millones en términos de blanqueo, solamente en lo que es el blanqueo de efectivo, digamos, de divisas. Ahora, al día de hoy, ¿tenés presente o de repente el Banco Central ha informado
cuál es la cantidad de dólares que se han blanqueado? No es que informa exactamente cuánto se ha blanqueado, pero bueno, por la forma en que se van moviendo las cuentas, hay una estimación que habla así de unos 150 millones en las últimas diarios, en las últimas 3 semanas, ponele, y que son aproximadamente, ya están calculando arriba de 2.500, pero solamente en este rubro que te estoy diciendo, porque el blanqueo tiene varias etapas, ¿no? Claro. Ahora, en el 30 de septiembre, termina la primera etapa, y en esta primera etapa es cuando se puede blanquear billetes, o sea, es los famosos dólares del colchón que no están en el sistema. Sí. Para ingresar esos billetes, tanto en pesos como en dólares, hay tiempo hasta el 30 de septiembre. Y luego sigue el blanqueo, pero ya para otro tipo de operaciones. Por ejemplo, para la gente que tiene cuentas fuera del país, que no registró en su momento ante la FIP, o que tiene otro tipo de bienes, propiedades, para eso hay más tiempo. De todos modos, cuando se hacen las estimaciones de a cuánto podría llegar el blanqueo, no a cuántos dólares le van a ingresar al país, sino el monto total a blanquear, la hipótesis más optimista habla de 40.000 millones de dólares, contando las propiedades y todo, de acá a junio, que es cuando el blanqueo termina, ¿no? Sí. Es una cifra interesante, pero está lejos de lo que había sido el blanqueo de la época de Macri, que fueron 116.000 millones que se blanquearon aquella vez. Exacto, exacto. Anabela, vos recién hablabas justamente parte del blanqueo, justamente de que se podrían hasta comprar celulares, ¿no? Para ir blanqueando justamente los dólares que uno tiene guardados. Lo que me hace recordar que hace un tiempito atrás el gobierno estaba viendo la posibilidad de implementar la tarjeta bimonetaria, justamente para hacer compras, ¿no? Que vos puedas utilizar los dólares que tenés ahorrado con la misma tarjeta. ¿Vos cómo ves esa implementación? ¿Dará resultado? Y no sé si va a dar resultado. Hay que ver primero cómo es la implementación en sí, ¿no? Es algo de lo que vienen hablando hace ya varias semanas. Bueno, no terminan de cerrar bien cómo sería el caso, pero bueno, viste, cada vez surgen más novedades en cuanto a esto, desde comercios que te aceptan pagar en dólares, con dólares físicos, digo, ¿no? Sí. Así que hay una apertura ahí, pero claro, todo va a depender de qué pasa con esto, porque vos tenés esos dólares y tenés que comprarte el celular, por ejemplo, y ponele que el celular vale, no sé, $500, y te dicen, bueno, ponele $500 o son, no sé, 6 millones de pesos. ¿Vos estarías dispuesto a pagar en dólares siempre y cuando vos pienses que el dólar no va a subir? Exacto. Porque si vos empezás a pensar, ojo, con estos $500 que hoy son 6 millones, por decir un número, si vos pensás que el mes que viene pueden ser 7 millones, decís, bueno, no, me lo guardo y espero. Entonces, ahí va a depender mucho de lo que ocurra con las expectativas de la devaluación, que fueron bajando mucho, y el gobierno la sigue bajando, porque en esta proyección del presupuesto nos está tirando un dólar oficial en 1.200 recién para diciembre del 2025. Claro, exacto. Así que lo tiene recontrapisado. Y lo otro que está ahí recontrapisado es el cepo, ¿no? Ya no hay ninguna expectativa de que para el cepo se levante este año. Y el año que viene sí, pero no dijeron cuándo, y cada vez le van poniendo más condiciones. Cuando converja la inflación con el dólar, cuando la base monetaria llega a tal punto, bueno, veremos, ¿no? Pero bueno, ahí eso es una gran incógnita, pero si, bueno, el gobierno mantiene este veranito cambiario, mantiene los dólares alternativos tranquilos, va bajando la brecha, que es lo que más le importa, la brecha contra el dólar oficial. El año pasado llegó a estar arriba de 100 y ahora está abajo de 30. Pero todo esto porque el cepo existe. ¿Qué pasa cuando el cepo no exista más? Es muy difícil de mencionar qué va a pasar con la demanda de divisas y cómo va a ser esa liberación y qué tan libre va a ser, ¿no? O sea, que este gobierno libera y decir, realmente van a remover todas, o sea, cualquiera va a poder ir y llevarse todos los dólares que quiera, o
bueno, algunas van a persistir, algunas restricciones van a persistir. Bien, esto es toda una incógnita, ¿no es cierto? Sí, sí. Anabela, Es una gran incógnita. sí, ya lo creo. Te agradecemos muchísimo este contacto. Te Bueno. mandamos un beso gigante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvio. Muchas gracias ahí A Javier, bueno, muchas gracias. Javier, Gracias a vos. todo, sí. Un beso Un grande. beso grande, hasta luego. Adiós, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego. Anabela Quiroga, redactora de la sección Economía y especializada en negocios del diario Clarín, pasaba por la cocina de las noticias.